Estás a punto de escuchar una predicación de Iglesia Kairos, Iglesia Cristiana en Ciudad de México. Sabemos que Dios tiene algo preparado para ti. Te invitamos a que prepares tu corazón para recibir la palabra de Dios y ser hacedor de ella. Vale, le dan ahí que sí, no van a salirse. Venga, estoy dando un poquito de espacio para que le pongan ahí el clic de que sí permiten que grabe, ¿ok? Estamos viendo esta parte de los dones y solamente antes de continuar, quiero hacer una muy pequeña reflexión sobre esta situación de los dones y no perdamos el foco. Los dones no es el propósito. ¿Qué dije? Los dones no es el propósito. Los dones no es el propósito. Los dones no es el propósito, ¿ok? Los dones son una guía, unos como señales, pistas para encontrar el propósito, ¿me explico? O sea, estamos viendo los dones no porque ese sea tu propósito. Mi propósito es enseñar, a veces sí, a veces no. No quiere decir que ese sea, sino realmente el que tengas un don de enseñar a lo mejor te muestra el propósito y te muestra que vas a poder transformar el entorno a través de la cátedra, ¿me explico? Pero no es que sea el propósito enseñar per se, porque algunos, sobre todo algunos que hemos tenido contacto con los carismas, y no es que tenga nada con los carismas, yo estoy súper agradecido a Dios porque puedo moverme en dones y he entendido esta dimensión de los dones, pero algunos nos perdemos en esa parte y pensamos que porque la profecía es la profecía, ese es nuestro propósito de vida, o la palabra de ciencia es nuestro propósito de vida, y estamos perdidos en esa parte. El propósito va más allá de un don, ¿me explico? ¿Cuál fue el propósito de Cristo, hermanos? Bueno, primero vamos a empezar. Díganme unos de los dones de Cristo, por favor. Joali, dime un don de Cristo que usó Cristo en la Biblia. Maestro. Sanidad. Ya te ayudo, Pate. Maestro, sanidad. Otro don, Sari, por favor. Milagros. No lo escuché. No escucha, pero bueno, ayúdenle, Juan, Ruth. Milagros. Milagros. ¿Qué otro don les llega por ahí? Ciencia. Palabra de ciencia, Ciencia, sabiduría, Profecía. profecía, fortaleza. Misericordia. cordia. Ok. Fe. Fe, Servicio y palabra de sabiduría. servicio, palabra de sabiduría. Ok. Sanidades. Sanidades. Ok. Milagros. Milagros. Los que no prendan su cámara les voy a preguntar. Tenía todos. Todos tenía, ¿va? Sí. Que ahora, ¿cuál fue el propósito de Cristo? La salvación. Salvar a la humanidad. Salvar a la humanidad. Ok. Salvar a la Que nos humanidad, ¿verdad? arrepintiéramos. Salvar a la humanidad y que nos arrepintiéramos, ¿verdad? Ok. Ok. Les voy a decir por qué les dije de lo de la cámara. Solo la cámara les permito que esté apagada porque están despeinados, porque su internet está muy malo, pero deberían de estar prendiendo la cámara porque si no, no los veo. Es como si estuvieran en una reunión en casa. Hagan de cuenta que llegan a mi casa y se esconden detrás de la puerta. Y eso sería de muy mala educación, ¿o no? ¿Quién llega a una casa y se esconde detrás de una puerta o se pone detrás de los sillones? Nadie, ¿verdad? Bueno, pues están en una casa, así es de que salgan detrás de la puerta, váyanse a peinar rápido, o a cambiar la pijama y pónganse una camisa, o algo hagan, ¿no? Pero acostúmbrense a eso, porque algunos van a entrar a clases y si no prenden la cámara los voy a sacar de la clase. ¿Ok? ¿Por qué razón? El internet no está muy bien, no tengo fibra óptica. No tienes, entonces tú no la prendas, ¿vale? Tu internet no está bien, algunos no, los que están en teléfono no, por eso, pero los demás no tienen justificación, ¿eh? Así es de que
van a conocer al pastor Fernando Maestro de seminario. Entonces, ahora, ya que estamos todos bien contentos, se dieron cuenta que los propósitos no son igual, el propósito de Cristo no es igual a los dones, ¿cierto o no? ¿Qué concluyen? ¿Para qué sirvieron los dones? Para desarrollarlo, ¿Para desarrollar qué? el propósito. El propósito. ¿El propósito era qué? Salvar. Salvación. Salvar a la humanidad. ¿Y qué usó para salvar a la humanidad? Los dones. Los dones. ¿Ok? Dones, perdón. Entonces, tú tienes dones para ejecutar el propósito. ¿Ok? Entonces, esta clase te va a servir para que identifiques ciertos dones que te van a llevar a ¿qué? A un propósito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿O ya se enojaron porque les hice prender la cámara? No se enojen, hombre. Los amo mucho a todos. Y entonces, ahora, a ver, ¿quién? Ahí tienen el micrófono abierto, no digan, no vayan a hablar mal del maestro, ¿eh? Y luego, vamos a ir ahora sí, avanzando. Ustedes ya han visto algunos dones. Vamos a terminar de ver esta parte de los dones de tal manera que con este concepto que les acabo de enseñar, los veamos. ¿Me explico? Vamos a ver los dones bajo este concepto. Ahí están viendo, bueno, no están viendo todavía, ahora sí ya están viendo, ¿vale? Esta ya lo vimos, esto ya lo vimos, agenda ya lo vimos, ¿qué no son los dones espirituales, las claves? Aquí vieron esto, ¿qué es profecía? Servicio, enseñar, animar, dar, presidir, misericordia, palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Miren nada más ya cuántas cosas vimos. Vimos fe, que es una fe sobrenatural, y sanidades. No me voy a detener mucho aquí en sanidades. ¿Qué son? No dice, ¿qué dice? ¿Sanidad o sanidades? Sanidad. ¿Sanidad o sanidades? ¿Qué dice ahí? Sanidades. Sanidades. ¿Por qué dice sanidades y no dice sanidad? Porque son varios tipos de sanidades, ¿no? En varias áreas. Así es. Porque hay diferentes tipos de enfermedades o de necesidades espirituales o de cosas que hay que sanar. ¿Me explico? ¿Sí o no? Hay diferentes tipos de cosas que hay que sanar. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, no es lo mismo sanar un cáncer que sanar una gripa, que sanar un hueso, que sanar una situación espiritual. No es lo mismo. ¿Me explico? Hay dones de sanidades porque Dios despliega diferentes dones de sanidades para que incluso en medio de la sanidad, incluso en medio de la enfermedad, tú puedas ejercer este don. Y a veces puede ser Dios te puede usar, ¿para qué? ¿Para qué te puede usar Dios, hermano? ¿Para qué te puede usar Dios hoy? Dios te puede usar para una cosa específica y decir, oye, alguien está enfermo de cáncer y tú decir, oye, yo quiero orar por esta persona. ¿Por qué razón? Porque Dios me usa en el cáncer. ¿Me explico? Dios me usa para sanar el cáncer. Eso es donde Dios me utiliza, ¿sale? Entonces, esta parte es una parte muy importante, mis hermanos, porque tú puedes ver cómo Dios usa diferentes formas la vida de la iglesia y a veces tú entiendes que Dios te usa en esta situación específica, ¿ok? Ahora, siempre bajo su voluntad, ¿ok? Siempre bajo su voluntad. Siempre bajo su voluntad. Entonces, aquí una de las situaciones más interesantes, hermanos, es cómo tú
puedes fluir en medio de la enfermedad. A ver, díganme algo. Hoy platicaba con alguien y decía en una situación con unos compañeros del trabajo y decía, la gente, porque veíamos cómo los hospitales son un negocio enorme y las farmacias, ayer más bien, y decían, las farmacias son un negocio enorme porque la gente es capaz de vender lo que sea con tal de que alguien se sane. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? Sí. La gente paga millones y paga miles, porque tuvimos un caso recientemente de una persona que se desvaneció y pagó, y tuvo que pagar 120,000 pesos, tuvo que pedir dinero prestado por todos lados. ¿Por qué? Porque cuando se trata del cuerpo, la gente paga mucho, entonces Dios le da mucho peso a esto. Este es uno de los dones que es quizás uno de los más vistosos, es uno de los más necesarios y es uno de los que todo el mundo quisiera, porque esto es la parte donde prácticamente nos despedimos y nos vamos con el Señor, y muchos no nos queremos ir todavía con el Señor. Algunos ya queremos, pero es hasta que Dios quiera, ¿vale? Entonces, este don es un don muy, muy importante. El siguiente don es milagros. Perdón, Sí, adelante. ¿le puedes dar en configuración de visualización ahí arriba? ¿En Arriba, dónde, perdón? configuración de visualización. ¿En dónde le veo? Arriba. No sé. Es que tú no lo ves, pero estamos viendo tu proyección, no tu slide. Bueno, sí vemos tu slide, pero Ok. al lado, Ok. al lado, configuración, a la izquierda, configuración de visualización. Ahí dale, y dale cambiar, no, ahí cambiar, arriba, ahí dale clic. Ahí está. Ya, gracias, Fer. Gracias, qué amables. Gracias, Abel. Ya aprendí algo. Entonces, ¿cómo sé que tengo el don de sanidades, hermano? ¿Cómo sé que tengo el don de...? Pues porque estoy constantemente orando por la gente, y la gente, ¿qué? Sana, ¿ok? Don de milagros. Milagros son esas cosas que ocurren y que son ilógicas, ¿me explico? Son esas situaciones que a veces pasan en la iglesia o que pasan en la vida y dices, fue un milagro que no me asaltaran, fue un milagro que no me muriera, fue un milagro que me subieran el sueldo, fue un milagro que no me corrieran. ¿Les ha pasado eso? Fue un milagro. Déjenme un segundo, es que me están preguntando. Entonces, fue un milagro de esto. Entonces, esta parte de milagros es algo que son actos sobrenaturales de Dios para mostrarnos su grandeza. A ver, se abre el mar. ¿Qué es eso? Un milagro. ¿Para qué? ¿Para qué fue ese milagro? Para que pudieran pasar. Para salvarlos. Para la salvación. Para salvación, ¿no? Un propósito de Dios de salvación y de liberación. ¿Qué quería hacer Dios? Liberar a su pueblo, ¿ok? ¿Y qué les mostró? ¿Qué aprendieron los judíos cuando pasaron el mar? Nada, porque volvieron a pecar luego. No, sí aprendieron algo, ¿me explico? Sí aprendieron algo. Aprendieron que Dios es poderoso. Luego se les olvidó después de un mes, ¿no? Entonces, o menos. Pero aprendieron que Dios es poderoso para abrir el mar, ¿me explico? Nos podemos acostumbrar. Les voy a decir por qué los dones no son el propósito. Porque nos podemos acostumbrar a los milagros y a las cosas sobrenaturales de Dios. Ejemplo, lean Éxodo. ¿Ok? Siguiente don. Discernimiento. ¿Cómo está este señor? Pensando. Así como yo los veo cuando estoy así o cuando los vemos ahí, estamos predicando. Estamos discerniendo si nos están pelando, si están pensando en los frijoles que dejaron, en el perro que se va a comer el sillón, si están pensando en la novia, en el novio, en qué están pensando, ¿no? Y estás discerniendo en la comida, estás pensando a ver si son 2 puntos o 5 del brother y orando en el espíritu para que sea uno, ¿no? Y estás discerniendo y discernes. ¿Qué es discernimiento?
Discernimiento no es espíritu de sospecha, ¿ok? Porque ese somos muy buenos y tampoco es psicología. Discernimiento es que tú puedes reconocer la verdad o el error de un mensaje en una persona en un evento, y no todos tienen discernimiento. No todas las personas tienen discernimiento. Es leer a otras personas, es reconocer la fuente espiritual de lo que te están diciendo, es percibir una verdad que está torcida, ¿me explico? Están diciendo algo y dices, no, eso no es cierto. Es poder percibir el ambiente espiritual, ¿no? Y decir, esto está complicado, tenemos que orar más, tenemos que cantar más, tenemos que leer más, tenemos que pedir perdón, ¿no? Reconoce las incongruencias en las personas, identifica muchos motivos del corazón y a quién delegarle las cosas y a quién no. Es decir, este discernimiento es algo que Dios te da, que no lo generas ni lo aprendes. No es que tomes una lección o una clase de discernimiento. Ayúdenme, alguna vez alguien me preguntaba, ya no es de esta iglesia, o más bien ya no es de esta iglesia, no es de esta iglesia, ¿ok? Y alguien me preguntaba, ¿y cómo le hago para discernir mejor? Pues, si no tienes el don, no vas a discernir mejor, a lo mejor ni siquiera discernes, ¿me explico? Simplemente, ¿cómo le haces para poder, si no tienes el don de discernimiento, lee la Biblia y vuélvela a leer y con entendimiento, para que no te comas todo lo que piensas, lo que sientes o lo que te platican, ¿ok? Lee la palabra. La palabra te va a ayudar a poder pasar por un filtro las cosas si no tienes este don. ¿Quién tiene este don de discernimiento y a quién Dios le da este don de discernimiento? ¿A qué ministerio es al que Dios le da este don casi siempre? Pastores, profetas. Ajá. A los pastores y los profetas, principalmente a los pastores. Un pastor que no sabe discernir está en un grave problema, ¿ok? ¿Por qué razón? Porque no sabe percibir entre la mentira y la verdad, no sabe percibir entre los corazones. Y una de las cosas que como pastores nosotros preguntamos y siempre le estamos diciendo a Dios y viendo en Dios es, Señor, tengo el discernimiento correcto, sí necesito el discernimiento, necesito discernir, no quiero irme por lo que veo o por lo que siento o por lo que siento que Dios me habla, quiero irme por lo que tú ves y necesito ese don. Si tú tienes un llamado pastoral, necesitas este don. Y si tienes un llamado profético también, porque si no luego estás diciendo cada cosa que Dios nos libre, ¿no? Entonces, esto es importante. Miren, el que le discierne al profeta a veces es el pastor o el apóstol. ¿Por qué? Porque si no el profeta empieza a decir una y es muy aventado, ¿no? Y dice, a mí me dijo Dios y a mí me vale, Dios me dijo. Y alguien le tiene que pasar por un filtro lo que está diciendo. ¿Y quién es? ¿Es un apóstol o es un pastor? ¿Por qué razón? Porque a los que Dios capacitó para cuidar a la iglesia y a los feligreses, es a quienes, a los pastores y a los apóstoles. ¿Y de quién la tienen que cuidar? Pues del diablo, pero también de los hermanos y de la gente y de todos, ¿me explico? Entonces, este es un don muy importante. ¿Y por qué me detuve aquí? Para que ustedes entiendan cómo este don es tan esencial dentro de la iglesia. No todos lo tienen. Esa es una realidad. ¿Ok? Felipe, por favor, acotado si es un comentario. Sí. Creo que muchos de nosotros hemos sido testigos del abuso de la profecía en muchos momentos. Este es el fiel de la balanza, el don de discernimiento. Si el pastor tiene discernimiento, vas a ver cuando una profecía que se da en su congregación, pues simple y sencillamente no viene de Dios, viene de otra fuente. Y ahí es precisamente en donde es muy, muy importante tener este don funcionando en la iglesia. Regularmente no es así. Regularmente viene la profecía, bueno, en la vieja escuela, viene la profecía y todo el mundo la cree, todo el mundo la abraza y ya, ¿no? Y vaya, es simple y sencillamente que es la otra parte y el contrapeso de la profecía. Y vaya, Dios no nos deja desnudos ante una situación que nos pueda afectar, sino que siempre nos va a dar las herramientas completas
para poder funcionar correctamente como iglesia. Así es. Exactamente. Muchas gracias, Felipe. Entonces, vamos al siguiente. El siguiente don que tenemos aquí es diversos géneros de lenguas. Está muy sencillo porque es muy fácil de entender. Las lenguas es una situación que viene en Hechos 2. Si no sabes qué son las lenguas, por favor te pido que leas Hechos 2, el libro de Hechos 2, capítulo 2, cuando están esperando que venga el Espíritu Santo y empiezan a hablar en otras lenguas. ¿Ok? Esto es algo sobrenatural y difícil de creer. Esto a veces es más creerlo por experiencia que por leída o por raciocinio. Pero es una situación donde Dios te da no solamente unas lenguas, es decir, lenguas angelicales u otras lenguas de otro idioma, ¿ok? Pueden ser de otro idioma y eso es un hecho, ¿no? Entonces, puedes tener otras lenguas y tú no las entiendes, ¿ok? Pero empiezas a hablar de una manera distinta y sabes y tienes testimonio que es de Dios, no es un demonio, ¿no? Primero, para eso eres hijo de Dios, ¿no? Obviamente, si te vas y te metes a un culto satánico, y si ahí están hablando en lenguas de Dios, no están hablando en lenguas de Dios, ¿no? O sea, y y tú sientes cómo se te eriza la piel y sientes muchas cosas raras. Que estas cosas son muy sobrenaturales y algunos dirán, no, esto no lo creo. Mira, no nos vamos a detener aquí a convencer a nadie, ni nada por el estilo. Lee Hechos 2. Y en Hechos 2, ahí vas a encontrar cómo surge esto de las lenguas. ¿Qué son las lenguas? ¿Para qué son? Son para comunicar un mensaje de Dios. No es para que empieces a hacer cosas raras, ¿no? Incluso estos géneros de lenguas son para edificarte a ti mismo. Las lenguas son para edificarte a ti mismo, para tener una comunión estrecha con Dios. Es como una comunicación directa con Dios y es como si construyeras, como si tú fueras una construcción y esa construcción se va haciendo con ladrillos y cada que tú estás orando en el Espíritu te van poniendo un ladrillo. Tú no sabes qué hablas, no sabes nada y esto es muy personal. En la iglesia no se habla constantemente en lenguas porque no sirve de nada, porque a nadie te entiende. Y luego entra la gente que no conoce de Dios y que no ha leído Hechos y dice, ¿y estos locos qué les pasa? ¿No? Y es entendible. ¿Por qué razón? Por esa situación, ¿no? ¿Por qué? Porque es un don sobrenatural. Ahora, ¿para qué es esto? Porque a veces tú hablas en una lengua y hay alguien que tiene el siguiente don, que es interpretar lenguas, y entonces, de una manera sobrenatural, alguien está diciendo algo en una lengua que no se entiende y alguien dice, wow, Dios esto es lo que estoy interpretando, esto es lo que estoy entendiendo. A veces no es una traducción, no creas que estás traduciendo al inglés, ¿no? Sino a veces es solamente estás entendiendo el significado de lo que otra persona está diciendo y dice, y ese mensaje da testimonio de que es real porque son cosas que se mezclan con una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría. ¿Qué quiere decir? Que puede ser un resultado de algo que tú has estado preguntando por mucho tiempo y Dios te dice, sí, compra esto, o sí, te amo. Tú estás diciendo, ¿me amas realmente, Dios? Y de repente alguien dice, sí, te amo, deja de dudar que te amo. Y entonces te cae el 20 y dices, caray, ¿cómo saben? Pues no, porque Dios lo sabe todo. No es que el hermano lo sepa, es más, el hermano no sabe ni qué está diciendo, pero sí lo sabe Dios. Entonces, este don de diversos géneros de lenguas, interpretar lenguas, es para edificar la iglesia. Se tiene que hacer con mucho entendimiento, con mucha mesura y con mucha sabiduría. Por eso Pablo, en la carta a los Corintios, es muy enfático en cómo se puede llevar, ¿no? Ahora, ¿es muy difícil de creer esto? Claro, porque ha habido, como hace rato decía Felipe, muchos excesos. Y esos excesos han hecho que la gente se espante porque de repente empieza a hacerle unas cosas raras y no se saben controlar y la gente se saca de onda, ¿no? ¿Por qué razón? Y es lógico. ¿Por qué? Porque esto es algo que es fuera de lo normal, es algo que le llaman paranormal, ¿no? Y nadie quiere ver nada paranormal, ¿ok? Entonces, o la mayoría. ¿Qué es lo que está basado? Está basado igual que la profecía, en edificación, consuelo, exhortación y basado en algo que no me voy a detener, que es el amor, porque lo vamos a ver más adelante. Entonces, estos dones son esto. ¿Está la mano levantada, Felipe? ¿Es de la vez anterior o es esta? No, ok, vale. Entonces, estos dones son este don de género de lenguas, interpretación. Por favor, te pido que leas Hechos 2 y que Dios te hable y te revele, ¿ok? ¿Por qué razón? Si ya los tienes, es para esto, es para edificarte, es para poder interpretar. Y si no hay interpretación, pues no hay interpretación. No andes haciendo invenciones, ¿vale? Entonces, la parte de por qué da esto Dios, porque es una forma de poder convencer a la gente de que Dios existe, ¿ok? A veces estos dones son para convencer a la gente de salvación, de que Dios existe porque Dios revela cosas
que solo el corazón de la persona que está ahí conoce, ¿ok? Entonces, este es otro don que puede pasar. ¿Quiénes tienen normalmente estos dones? Pues los que tienen un llamado profético, un llamado en adoración, en alabanza, un llamado incluso en una situación misionera o en una situación evangelística, ¿ok? Entonces, para esto son estos dones no son de los que normalmente encontramos. La administración. El don de administración es como lo que dice así, organizar efectivamente los recursos de las personas para alcanzar eficiencia en el ministerio. ¿Qué quiere decir esto? Son personas que tienen organización, proyectos, entienden qué hacer, metas, logística, delegan planes específicos y toman decisiones. En la iglesia, ¿dónde vemos esto? Díganme un ministerio donde se ve la administración clarísimo. Las finanzas de la iglesia. Las finanzas, ¿dónde más? Los maestros. Los maestros, ¿dónde más? La organización cuando llegamos a la iglesia. Ándale, ¿esos Quiere. cómo se llaman? Los hermanos que nos organizan. Ujieres. Quieres. Es un don, ¿eh? Es un don. A veces decimos, son los hermanos que nos piden. No, no, es un don. No todos podemos. Hay unos que ponemos las sillas mal o que hacemos todo al revés y en vez de generar orden, generamos caos. Esos no tienen el don de administración. Muy cierto. ¿Eh? Sí es cierto, dice que generamos caos en vez de eso. Entonces es un don. Tú lo puedes tener y eso te va a dar una dimensión de por qué puedes hacer. Si tú tienes este don, posiblemente no solamente te está buscando Dios en un propósito ministerial, sino te está buscando en un don empresarial o en un don de generar algún tipo de proyecto, algún tipo de situación donde puedas administrar. Como ya ha sido una situación muy global, ya todo el mundo quiere ser administrador y todo el mundo piensa que sabe administrar. La realidad es que no es cierto. Honestamente no puedes saber cómo hacer ciertas cosas y ser muy malo en este don, ¿ok? Entonces, y se los dice un administrador de empresas de profesión y alguien que realmente ha movido en esto. Y he visto administradores de empresas muy faltos de este don y gente que estudió una administración y no le da, nada más no se le da, ¿ok? Entonces, este don además no es solamente ir a estudiar administración de empresas a la universidad. Este don es algo sobrenatural. De una manera muy especial, sabes qué hacer en los momentos correctos, ¿sale? Se está viniendo abajo el caos de algo que organizó la iglesia y tú sales. O algo está pasando en medio de una reunión y tú sales y arreglas las cosas. Es un don muy tremendo. ¿Vamos bien aquí, hermanos? Hagan una reacción, algo, díganme que sí están ahí. ¿Están ahí? ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí. ¿Sí? Están muy serios. Sí. Sí, somos Están serios. muy serios, ahora están muy serios, ahora ya no les vuelvo a decir que prendan la cámara, no, sí les voy a decir que prendan la cámara, ándale bien, pónganle la manita así, algo así, ¿vale? Entonces, este es un don. El siguiente don es un don apostolado, no me voy a decir, no me voy a meter mucho, es lanzar y liderar nuevas empresas. Apóstol quiere decir enviado. ¿Enviado a qué? Enviado a una misión, enviado a establecer. Es un don de establecer, es un don de establecer iglesias. Para que me entiendan, a veces el apóstol es, y lo que se ha entendido es pastor de pastores, pero es un don que ha sido abusado últimamente porque la gente quiere ser apóstol para estar sobre los demás y eso no es lo que Dios dice. Los apóstoles son los servidores de todos, ¿me explico? No solamente de una iglesia, sino de todos. Son los criados, literalmente, lo voy a decir con mucho respeto, pero son los siervos, para no decir criados, son los siervos de todo mundo, ¿ok? ¿Por qué? Porque están preocupados por los demás, porque tienen una capacidad de ver las cosas de una manera diferente y de poder direccionar a la gente a donde sea. Vean el apóstol Pablo, vean al apóstol Pedro y se van a dar cuenta cómo había transformaciones en medio de donde estaba, pero es muy, muy costoso este ministerio. ¿Por qué razón? Porque te quita la vida, te arrebata la vida. Te arrebata tu personalidad, te arrebata lo que tú quieres, te arrebata tus sueños y los torna para servicio de los demás. Entonces muchos anhelan el apostolado porque se ve como en algunos canales de televisión o en algunas situaciones que se ha abusado, ¿no? Pero eso no es. El apostolado implica una dimensión de entrega y pocos tienen esa dimensión de entrega. Lean a Pablo cuando habla en la segunda, el apóstol Pablo cuando habla en la carta a los segunda a los Corintios
y ustedes se van a dar cuenta de lo que pasó, porque ahí hace una defensa del apostolado, porque dicen, no, no te creemos, y algunos se ponen muy locos, muy incrédulos, y cuando Pablo pone las pruebas del apostolado, ¿cuáles son las pruebas del apostolado? Castigos, cárcel, naufragios, dolor, muerte, hambre, desnudez, y todo eso es, ¿por qué? Porque realmente hay un padecimiento en medio del apostolado. ¿Por qué? Porque dejas de preocuparte por ti para que las iglesias, ahí hay algo que dice muy importante, las iglesias alcancen su potencial. ¿Cuál potencial? El que Dios quiere, ¿ok? No el que nosotros queremos, el que Dios quiere. Eso es el apostolado realmente, eso es ser enviado. Algunos lo asemejan con los misioneros, aunque no netamente los misioneros son completamente puros apóstoles, ¿me explico? Hay misioneros que no son apóstoles y no tienen el don del apostolado, ¿ok? Son evangelistas y Evangelistas. ya. Exactamente, exactamente, son evangelistas nada más, ¿no? Entonces, esto es algo importante, ¿vale? ¿Vamos bien? Sí. Sí. Ok, bueno, vamos a la siguiente. Evangelismo, pues ya se los platiqué, es compartir el amor de Cristo con otros de forma que los lleve a responder con aceptación al regalo. El evangelismo es que la gente conozca a Cristo, acepte a Cristo en su vida y haga a Cristo Señor y Salvador de su vida. Eso es el evangelismo. Una persona que tiene el don del evangelismo, hermanos, se está muriendo literalmente en vida porque las personas conozcan a Dios. ¿Me explico? Está dando su vida para que las personas conozcan a Dios. Es decir, no le interesa otra cosa. Ve una persona que no tiene dinero y no piensa en cómo darle dinero. ¿Saben en qué piensa? En salvar su alma. Todas las personas que ve le pesa ver a la gente sin Dios. Tiene esa pasión y le pesa ir y ver cómo la gente está muriendo sin Cristo. Seguramente, mientras estoy platicando esto, a ti te llegan chispazos, ¿no? Y dices, ¡ay, yo soy así! O sea, le pesa más hablarle a una persona de Cristo que aprender una clase, tomar una clase o llevar a una persona a madurez. Dice, no, a mí no me interesa estar enseñándole clases porque me desespera la gente porque no pone atención. A mí lo que me interesa es que la gente conozca más a Cristo y se salve. Si está tu corazón en eso, casi clavado, traes ahí una parte evangelística y seguramente pues tendrás también una parte de ¿qué? De misionero, ¿vale? Podrás tener esa parte. Entonces, se mueven mucho en dones de poder. ¿Cuáles son los dones de poder? Milagros, sanidades, fe. ¿Por qué? Porque una de las herramientas que más usa Dios para que la gente crea son los milagros. Solo que seguramente algunos lo verán en la clase que empezamos el sábado, y los que no, se los platico de una vez. En donde el evangelista pierde el piso, pierde el suelo, es cuando ya llevó a la gente a Cristo y luego ya no la lleva a madurez, sino solamente ya la salvó, ya está en el cielo y a veces se le olvida y ya los deja ahí y no los lleva a un mayor entendimiento. Entonces la gente, cuando surge el primer problema, deja a Dios. ¿Me explico? Porque no tiene madurez en su vida. Y empieza a decir, ay, ¿por qué Dios es malo si yo ya le sigo? Esa es la primera de los que llegan a Cristo y le empiezan las pruebas. Antes le iba bien mal y no se acordaba de Dios. Y ahora que le va mal, pero que ya está en Dios, siempre Dios tiene la culpa. Y lo más paradójico es que, a ver, contésteme alguien, ¿quién tiene la culpa de que te vaya mal? Yo. ¿Eh? Uno mismo. Lo mismo. Uno mismo. ¿Y quién más? Pues el pecado, ¿no? El diablo. ¿Qué es lo que hace que esté bien mal la tierra? El pecado. ¿Y por qué hay pecado? Pues porque no creen en Dios ni buscan a Dios, ¿no? La gente no quiere obedecer a Dios. Entonces, ¿por qué va mal? ¿Por qué el mundo está de cabeza? Porque hay mucho pecado. ¿Qué se supone que tendríamos que erradicar del mundo para que no estuviera el mundo tan mal? El pecado, ¿no? ¿Y cómo se erradica el pecado?
Ya no pecar. Pues ya no pecando, pero ¿con quién? Con Dios, ¿me explico? Con Dios, con la gente que cree en Dios y la gente que entiende y tiene un carácter cristiano, un carácter de Cristo, ¿me explico? Deja de pecar, deja de hacer cosas que dañan a los demás. A ver, esto es muy sencillo. Si está el semáforo en rojo y tú traes una moto y te la pasas, ¿qué estás haciendo? Cometiendo una infracción. Ajá, y rompiendo una ley. ¿Y qué pasa si adelante se pasa un niño o una persona porque está el semáforo en rojo? ¿Qué va a pasar? Te lo llevas. Pues, algún accidente. Y si se muere, ¿qué pasó? Pues ya Una murió, condena. ¿verdad? ¿Por Pagar qué? la condena. Pues sí, para ti una condena viene el arrepentimiento, ¿va? O el remordimiento de conciencia. Pero eso, Sí. ¿por qué fue? Por desobediente, ¿no? Porque el semáforo rojo, ¿qué significa? Alto. Alto. Apúrale y písale más duro. No, ¿verdad? El amarillo es métele pata porque casi se pone el rojo. ¿Eso es lo que significa? No. ¿Qué significa? ¿Qué significa el semáforo en amarillo? Prevención. ¿Qué tienes que hacer cuando se pone en amarillo y vas en el auto manejando? Disminuir la ¿Meterte al velocidad. acelerador o al freno? Ya ir frenando. Ah, al freno, ¿verdad? ¿Y qué hacen casi todos? Aceleran. ¿Y eso qué es? Pues eso es romper la ley. ¿Y eso qué puede pasar? Que si alguien se pasa cuando está en rojo, lo vas a atropellar. ¿Y quién tuvo la culpa? ¿Dios? No. Pues el imprudente que se pasó el semáforo porque no entiende que debe de obedecer. ¿Y por qué obedece? Porque ama a Dios y porque Dios dice que obedezcas a las autoridades y una autoridad es un semáforo. ¿Me explico? Sí. ¿Sí me siguieron? Sí. Y nos conviene obedecer. Ok, entonces, bueno, evangelismo es que tengas esta pasión hay un mapa aquí, que es un mapa porque está preocupado, ¿por qué? Por la gente, ¿ok? Luego está el pastorado, no me voy a detener aquí, pastorado es hacerse responsable espiritualmente de un grupo de creyentes y equiparlos para vivir vidas centradas en Cristo. Es decir, yo me responsabilizo de la vida espiritual de cada una de las personas que lleguen a la iglesia, mi esposa y yo lo estamos haciendo, y tenemos la responsabilidad de equiparlos a ustedes para vivir vidas centradas en nosotros o en Cristo. En Cristo. En Cristo. Porque el que los va a salvar y los va a sacar de problemas somos nosotros o Cristo. 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 Nosotros tenemos la obligación de hacer que sus vidas estén centradas en ¿quién? En Cristo, de protegerlos, de generar una relación de confianza, que ustedes son más importantes que los proyectos, que el servicio es para ustedes, atender sus necesidades, ayudarles a alcanzar el potencial y guiarlos, cuidarlos y dirigirlos. Todo esto es un trabajo que hace un pastor. El pastor que está preocupado por cortarles la lana a las ovejas y está sentado mientras se las come el lobo no es pastor, ¿ok? Ese no es pastor. Y el pastor que está preocupado por conseguir es pastor, ¿ok? Es un asalariado, es un cuate que no la hizo allá afuera y que dijo, ¿ahora qué hago? Si soy bien loser allá afuera, pues soy pastor, ¿no? Y esos hay que tener cuidado, ¿ok? Perdónenme por qué entra el celo pastoral, ¿vale? Hospitalidad, muy sencillo, hermanos. Hospitalidad es proveer para otros un ambiente cálido y acogedor para el discipulado. Es hacer camaradería, es poner tu casa, es hacer sentir valiosos a los demás, no me importa que me veas a mí, sino que tú te veas y te sientas bien. Es gente que siente amor, es gente que es muy hospitalaria. ¿Has estado con gente hospitalaria? Sí.
¿Sí? ¿Te ha tocado gente hospitalaria? ¿Cómo te sientes? Hasta a veces te sientes incómodo, ¿verdad? Porque algunos somos medio paisanos, perdón por lo que lo digo, bueno, y cuando están, ay, es que me da pena que me traten bien, porque te gusta que te traten mal, ¿no? No estás acostumbrado a que te traten mal, a que te traten bien, pero a algunos nos cuesta trabajo. La gente hospitalaria a veces te incomoda, porque dices, ay, me hace sentir así como que raro, ¿no? Pero es esa parte donde tú haces sentir, quieres hacer sentir cómoda a la gente. No todos tienen el don y no está mal que no lo tengas, ¿me explico? Hay quien lo tiene y Dios lo está preparando para eso, para recibir gente. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Tienen alguna duda? No, No quiero un monólogo, pero bueno, es que estoy tratando de apurarme porque de verdad que ahora sí quiero terminar. A veces hasta se enojan, no sé, Viri, quiénes se enojan porque ya no leí cuando lo pusiste. Viri, Viri. Dice que ya no está Viri. ya se le fue. Yo creo que se enojan las personas cuando eres muy amable. A eso se refiere. Ah, ok, ya te entendí. Cuando a veces eres así, hasta la gente dice, ay, ya déjame en paz, ya no me estés, no quiero chocolate, ¿no? A veces uno es así, ¿no? Es medio huraño, ¿no? Entonces pero una persona que tiene la hospitalidad hasta sabe hasta dónde sí y hasta dónde no, ¿ok? Entonces, este es un don. Si eres hospitalario, prepárate porque seguramente Dios te va a mandar personas que tú los puedas abrazar. ¿Sabes? Un pasaje que a mí me encanta es que algunos sin querer hospedaron ángeles. ¿Sí va así? Sí. Ojo, porque a veces andamos hospedando ángeles y a veces andamos hospedando cosas raras, ¿no? No hay cosas raras, ¿no? Pero ojo, pero a veces estamos hospedando ángeles, ¿me explico? Y hay que aprovechar, porque imagínate que hospedas un ángel, ¿te imaginas hospedar un ángel? ¿Cómo te va a ir si hospedas un ángel? ¿Cómo les fue a los que hospedaron ángeles en la Biblia? A ver, alguien que me platique cómo le fue a alguien que hospedó ángeles. ¿Cómo le fue? ¿Bien o mal? Bien, salvaron Bien. a su familia. Salvaron a su familia, les vino prosperidad, ¿no? Sanaron gente, ¿no? No sabes a quién hospedas a veces, ¿vale? Tengamos cuidado en esta parte. A Lot, ¿no? Raab, o sea, no sabes, puede marcar toda tu vida. La hospitalidad es un don tremendo. Pero bueno, todo esto que acabamos de ver, todos estos dones, y ya lo mencionó Felipe en la clase pasada, no me voy a detener cuando estaba hablando sobre profecía, todo esto, todos los dones, todo lo que tú tengas, tiene que basarse en el amor, ¿ok? ¿En qué tiene que basarse? Del amor. En el amor. De nada sirve El amor. todo esto si no está saturado ¿en qué? En el amor, ¿ok? ¿Qué quiere decir? La clave para ejercer un don es amar. Y amar en ágape es entrega. Amar en ágape es dejar por los demás. Amar no es emoción y sentimiento. Te doy esto porque tú me caes re bien y a ti no porque tú me caes bien mal. Amar es entregar aún cuando te va a ir mal con esa persona. ¿Me explico? Porque entregas ese don por alguien que dices, ay, Dios mío, pero si este me hizo la vida de cuadritos y ahora quiero que estoy orando porque se sane, ¿no será al revés, Señor? No tendré el don de, ¿cómo se llaman estos que dan los santos óleos, verdad? No tendré el don de santos óleos. Dices, yo no quiero el don de sanidad, Señor, yo quería el don de santos óleos para el hermano, ¿no? Y andas dando esas cosas, eso no es amor, ¿ok? Entonces, aparte que creo que ni damos los santos solos nosotros, ¿no? Entonces, aquí, pero por si se te ha ocurrido, ese don no está, ¿eh? No está ese don, ese no, por eso no oramos. Entonces, y lo último, hermanos, los dones no son para que te compares con nadie, no son para que proyectes, es decir, te proyectes en los demás. Tú tienes que ser como yo, porque yo tengo este don y yo soy poderoso y tú tienes que ser igual. No, una cosa es que yo imite a Cristo y yo te diga, imítame a mí como yo imito a Cristo y otra, tienes que ser igual, una copia barata mía, ¿no? Eso no es.
y tampoco es para generar rechazo, ¿me explico? Los dones no son para eso. La fortaleza de los dones está en practicarlos. ¿Qué tenemos que tener cuidado, hermanos? En que estos dones, mis amados amigos, hermanos, alumnos, visitas y todos los que están aquí, es esto. ¿Ya ubicaste qué dones tienes? ¿Ya ubicaste cuáles son los dones que Dios te dio? Te mandé una encuesta. Esos dones tienen que ver y pueden mostrarte el propósito. Estamos en la primera letra, la F. Vamos por 5 letras. Pero ahorita deberías ya de tener una ligera idea por dónde puede caminar tu propósito. Gracias por oír esta predicación de Eclesia Kairos. Deseamos que Dios siga hablando a tu vida para formar su propósito en ti. Búscanos y síguenos en nuestras redes sociales que están en la descripción de este audio. Nos escuchamos en la siguiente predicación. Dios te bendiga.